Estimados estudiantes, mi nombre es María del Pilar Triana, soy la directora del curso de Etnopsicología y voy a explicarles en la unidad 1 un poco sobre los inicios de la etnopsicología, su historia. En ese sentido, quiero que empecemos a revisar de dónde viene el prefijo etno. Ese prefijo viene del idioma griego clásico. En ese momento lo utilizaban para significar una parte o un conjunto de algo mucho más grande. A manera de ejemplo, podría decirles, un brazo es una parte del cuerpo y el etno sería entonces esa parte. En psicología, el etno significa que aunque estemos trabajando con una sola persona, nuestra mirada en particular de esa individualidad biográfica que tiene cada sujeto está mediada por muchas más cosas. Comprende entonces un grupo, un pueblo, un conjunto de seres humanos, de seres vivientes, de fuerzas visibles, invisibles, de muchos ambientes específicos que rodean a la biografía de ese sujeto. En ese sentido, esa biografía, esa dimensión biográfica enlaza lo cultural, lo histórico, lo ambiental, y lo psíquico sería esa propiedad interna que entraría el psicólogo a analizar, pero que sería desde una dimensión muchísimo más amplia. Para comprender un poco eso que les acabo de decir, me atreví a colocar un ejemplo que lo encontré de un artículo de Piero Copo sobre la antipsiquiatría, de la antipsiquiatría a la etnopsicología, que nos plantea la siguiente historia y espero que lo leamos juntos. Es una historia, es un caso clínico no de una paciente sino de un grupo de mujeres que hacían parte de un dispositivo terapéutico en más o menos los años 60. Ubiquémonos en esa sociedad italiana, en particular en el sur del país de Italia, con costumbres tradicionales, una comunidad de campesinas con un alto grado de analfabetismo, y en ese momento estaban viviendo una época muy de mucha transformación, de muchas situaciones que pasaban en la vida de ellas. La economía del mercado de estas mujeres estaba destruyendo un poco la subsistencia, y digamos que era importante para buscar el dinero necesario para sobrevivir, que muchas de esas mujeres fueran migrantes de otros países, sobre todo de Europa y del norte de Italia. En ese contexto, el antropólogo Ernesto Martino, que era etnólogo además, especialista en religiones y en culturas subalternas, organizó un equipo multidisciplinario conformado por etnólogos, antropólogos, médicos, etmólogos, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, enfermeros, y se fueron a estudiar un fenómeno muy típico de esa área del sur de Italia. Se dice que durante la temporada ciega, las mujeres campesinas experimentaban un tipo de inercia que hoy en día los psiquiatras lo llamarían depresión. Ya no podían trabajar, permanecían acostadas en sus camas todo el tiempo, se rehusaban a llevar cualquier tipo de tarea doméstica, y esas crisis que vivían estas mujeres eran contextualizadas en una cultura campesina local, y digamos que todo llevaba a que había una picadura de araña que mediaba esa situación. La araña la llamaban la tarántula. Esta araña, comentaban, vivía en madrigueras bajo tierra y picaba a las mujeres, obligadas a permanecer agachadas durante la siega. La cura entonces consistía en exponer a estas mujeres a un tipo de música, las tarantelas, hasta cuando, capturadas por uno de sus motivos musicales, ellas se levantaban a bailar hasta el punto de caer exhaustas, quedando así en un estado como de torpor. Cuando despertaban, la crisis que tenían de su inercia, de su depresión, ya estaba superada. De Martino y el equipo que estudiaron este fenómeno no encontraron ningún rasgo de ningún tipo de veneno en las mujeres, de alguna araña. El médico y el psicólogo tampoco encontraron crisis, no encontraron elementos patológicos de estas mujeres.
En cambio, de Martino identificó que las raíces que conectaban este fenómeno con el culto de San Pablo, que era el santo patrón de las serpientes y de las arañas, pues empezaba como a encontrar un tipo de relación. Este culto era un culto de posesión, era la forma cristianizada de un culto más antiguo. La tradición griega continuaba a vivir esto en un ritual mucho más moderno. Con la industrialización de los años 60 y la migración hacia el norte, parece ser que la cultura campesina se encontró un poco desarticulada, llena de una cantidad de mezclas culturales, y por falta de músicos que conocieran el repertorio de las arañas y el dispositivo mítico ritual del tarantismo, pues aparentemente este fue desactivado. Las mujeres que todavía vivían la crisis de la araña se internaron en un hospital psiquiátrico donde la crisis y la posesión se volvió en una enfermedad. En este nuevo sistema, una mujer aislada de un mundo, a veces cuidada por la comunidad, sino por un miembro de su familia, esperaba el efecto que le administraba el fármaco y miraban a ver si se podía curar. El remedio ya no era más un ritual colectivo, sino un fármaco proveniente de un lugar lejano administrado por una bata blanca, que en realidad lo único que hizo es que los hospitales psiquiátricos de esa ciudad aumentaran la demanda. Creo que con este ejemplo y con muchos más que pudiéramos encontrar en la cultura colombiana, una de ellas pasó precisamente en el año 2014 con la vacuna que le aplicaban a las niñas para la prevención del cáncer de cuello uterino, que muchos de ustedes seguramente la escucharon, podría darnos a comprender de dónde vienen entonces los procesos etnopsicológicos. ¿Cómo tendríamos, si se dan cuenta en la historia, hay una serie de elementos para considerar en el momento de evaluar algún tipo de psicopatología o de enfermedad que se pueda presentar en una cultura o en una comunidad? A partir entonces de esta investigación, así que como las que se han desarrollado en otros contextos, de Martino pudo afirmar que el destino, o sea, la forma que una dolencia todavía sin nombre es llamada a asumir, es el resultado de un diálogo entre el que está sufriendo y la respuesta del ambiente. Lo que la etnopsiquiatría llama la función patoplástica de la cultura, es decir, ponerle forma a una enfermedad. Las diferentes respuestas producen diferentes efectos. Ninguna elimina la forma permanente del problema. Unas construyen comunidades conectando a los que sufren con otros grupos, otras los aíslan, integrándolos a unos grupos nuevos, a grupos de pacientes construidos a través de análisis estadísticos, por un grupo de expertos que pertenecen a la cultura dominante universalista y que toma como referentes pues a las ciencias y a unas herramientas técnicas, pero también gracias a esto creo que podríamos empezar a determinar cómo volver procesos terapéuticos de manera híbrida nos permitirían afirmar cosas como las siguientes: que la psicopatología no existe. En la psicopatología no existe entonces una enfermedad natural, existe una dolencia a la cual distintas culturas le dan forma, dando resultados, diferentes dispositivos para resolverlas y determinantes en ese sentido de la evolución misma de la enfermedad. Y además, como la etnopsicología empieza entonces a revelarnos un sistema particular del sujeto que es fruto de la historia, de los procesos políticos, de los procesos económicos, de los procesos materiales y de los procesos culturales. Por consecuencia, si existe un criterio que en realidad marca la diferencia entre los psiquiatras, los psicólogos, los psicoanalistas, los curanderos, los sacerdotes, los exorcistas y los chamanes, no está tanto en el grado de verdad natural, lo ponemos entre comillas, de veracidad de unos respecto a la ignorancia de los otros o de su charlatanería, sino que se encuentra en lo que las distintas teorías y los diferentes sistemas de cura hacen hacer a los terapeutas y a quienes acuden a ellos en busca de ayuda, en los resultados, en los efectos, en las consecuencias de sus intervenciones y de sus teorías. Yo quisiera aquí detenerme un poco en gran parte de un ejemplo de uno de los psiquiatras que se llama Henry Colomb, que también en esa época de los años 60 lo invitaron a modernizar un hospital de psiquiatría en el África,
Y él llegó pues allí con toda la tecnología, vamos a modernizar el hospital psiquiátrico, y encontró que había unos saberes de unos expertos locales que ya hacían procesos de cura. Y empezó a hablar de algo que se llama los programas de salud mental híbridos, que tienen que ver con la medicina tradicional, pero que también tienen que ver con esos sistemas de salud locales. Este psiquiatra entonces empezó a hacer experimentos locales, demostró a profundidad que esos procesos que hacían los curanderos o las curanderas tenían un cierto grado de efectividad, y empezó a combinarlos un poco con los recursos que él traía, hacer un ejercicio de sinergia de recursos que le permitió que hoy se hablara de modelos híbridos en los hospitales psiquiátricos. Aparecen así entonces otras posturas como las de Cironi. Él habla de la psicología geopolítica clínica, es decir, analizar y construir soluciones concretas relativas a problemáticas clínicas patológicas que surgen en determinados lugares, que tienen unos conflictos, que tienen unas situaciones, que tienen unos determinados niveles culturales, y explicar desde allí las violencias colectivas, esas transformaciones contemporáneas desde lo tecnológico, desde lo sociológico, desde lo cultural, y que para lograrlo entonces la etnopsicología debería entonces empezar a interrogar sobre el lugar que ocupa la historia colectiva de la psicología individual, la relación que se tiene con lo colectivo para ser individuos y grupos, y por supuesto por las relaciones culturales. De alguna manera esto es a lo que vamos a hacer referencia durante todo este periodo, y al que ustedes se van a enfrentar como psicólogos, de hacer unas lecturas diferentes de la realidad psicológica. No siendo más, creo que podríamos entonces pensar en terminar esta exposición, en que ustedes entonces los animo a explorar sobre las siguientes premisas. La etnopsicología entonces considera sistemas alternativos de cura, tradiciones, considera entonces a las comunidades multiétnicas, producto en la gran mayoría de procesos migratorios, valora el encuentro de las diversidades, las diferencias de formas de vida, las maneras de estar en el mundo, las maneras de trabajar el sufrimiento, la manera de trabajar la enfermedad. Definitivamente la etnopsicología le dice no a la universalización de las patologías, y critica, por supuesto, el abuso de los neurofármacos, de los antidepresivos, de los neurolépticos, de los ansiolíticos, y más bien hace una invitación a una mirada terapéutica mucho más metacultural. Espero que les haya gustado la exposición y estaré atenta a cualquier inquietud sobre esta. Muchísimas gracias.